Bueno, creo que ya se está grabando. Sí, a mí me parece que sí, hombre. Bueno, vamos a comenzar. Bien. Sí, antes de dar inicio por ahí, pedirles por favor si pueden silenciar los micrófonos, que a veces Sí, suele ser un poco ahí. sí, antes de empezar, eh, les volvemos a solicitar que silencien los micrófonos, salvo que quieran preguntar algo, ¿no? Digamos, está perfectamente estipulado que pueden intervenir cuando quieran, ¿no? No hay ningún problema. Es lo mejor, digamos, ¿no? Pero Sí. que no se vaya a sentir el ruido ambiente porque eso distrae mucho en la concentración. Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver con un tema introductorio, ¿no? Es la formación del pensamiento sociológico. Y nosotros en la clase anterior, digamos, hicimos alguna referencia, ¿no? Cuando explicamos el programa. El tema de la formación del pensamiento sociológico nos sitúa también en el contexto en donde la sociología surgió, ¿no? Eso también nos va a servir para entender eh, las condiciones, el contexto y los lugares desde donde se formuló, digamos, digamos, se consolidó esta disciplina. Lo mismo también nos sirve para introducirnos en la sociología clásica, ¿no? Que nosotros vamos a seguir desarrollando en breve. Pues nosotros, como explicamos en la clase anterior, tenemos un enfoque donde, bueno, nos centramos en los autores clásicos, ¿no? Con Marx, Durkheim, Weber al comienzo. Y bueno, estos autores no surgieron de la nada, sino que fueron producto también, digamos, de toda una serie de desarrollos sociales e intelectuales que vamos a intentar eh, trabajar hoy, ¿no? Hay hay una consideración general que hay que hacer, que es que en la historia intelectual, ¿no? del pensamiento sociológico y en la historia de la sociología y en la historia de cualquier disciplina, digamos, no es conveniente tomar a los autores en forma aislada de de la sociedad donde surgieron, digamos, o del contexto histórico del cual surgieron, porque ese contexto explica mucho del contenido y de las formas de esa sociología y de esa disciplina. Eh, en general podríamos decir que el pensamiento sociológico se fue formulando a partir de una serie de desafíos que estuvieron planteados por grandes transformaciones que vivió la sociedad europea y fundamentalmente la sociedad europea entre los siglos XVIII y principios del siglo XX, ¿no? O sea que hay como es lo que en historiografía, en la disciplina histórica, se habla de un siglo largo, ¿no? Cuando cronológicamente se supera lo que es la duración de un siglo, que son 100 años, ¿no? Entonces, sería como un siglo XIX largo, ¿no? Las grandes transformaciones del mundo, no solamente el mundo europeo, pero de todo el mundo. Y ahí es donde está situada la sociología, o sea, 1780, ¿no? 1780, si bien hay procesos que empiezan antes, obviamente, hay que aclararlo, pero ahí hay un quiebre muy importante y se empieza a configurar un mundo distinto, ¿no? En fines del siglo XVIII. Si nosotros decimos 1780, estamos hablando de fines del siglo XVIII.
y ese largo proceso, digamos, que es de fines del siglo XVIII, que atraviesa todo el siglo XIX. ¿Y por qué termina a principios del siglo XX? ¿No? Podríamos situarlo en la Gran Guerra, ¿no? O la Primera Guerra Mundial, porque ahí desaparece o entra en crisis lo que había sido la primacía de Europa, ¿no? Que eran los países que se habían repartido el mundo, digamos, el centro del mundo, estaba situado el centro como poder, ¿no? Como poder político, económico, cultural, desde donde se dirigían los movimientos que iban configurando el mundo, ¿no? Incluso el reparto del mundo, estaban en Europa. Y en esa guerra, en esa conflagración, empieza a entrar en crisis. Es como que empiezan a aparecer otros actores y Europa queda debilitada y en un periodo de crisis que va a llevar a otra guerra. Y después, bueno, se va a transformar el mundo y se van a desplazar los centros de poder. Pero eso es otra cuestión. El tema es que en ese siglo XIX largo sería, ¿no? Porque empieza antes del siglo XIX y termina después que termina el siglo XIX, pero son más o menos 140 años, 130 años. Bueno, ahí es donde nosotros podemos situar el contexto, digamos, de surgimiento del pensamiento sociológico tal como se configuró y lo conocemos hoy, ¿no? Con todas sus variantes, con todas sus particularidades, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué consistieron esas grandes transformaciones? Bueno, eh, nosotros en el caso vamos a disminuir acá, a ver, perdón, porque no puedo ver. Hay en estas grandes transformaciones, ¿no? que nosotros estábamos señalando, empezaron o se empezaron a hacer visibles, o claramente visibles, a fines del siglo XIX, del siglo XVIII, y podríamos señalar en primer lugar las revoluciones políticas, ¿no? Las revoluciones políticas, eh, lo que se resume muchas veces como la Revolución Francesa, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero lo que sí podemos decir es que generaron una importantísima transformación social, política y social, porque cambiaron el fundamento del poder, ¿no? Nosotros vamos a lo largo del curso y, por ejemplo, cuando veamos un autor que desarrolló la sociología política como Max Weber, ahí vamos a entender un poco mejor el concepto de autoridad, de poder legítimo, ¿no? Todas esas cuestiones que estuvieron desarrollados y que Weber hizo una tipología. Bueno, en sentido histórico, en el comienzo de esta era de transformación, lo que hubo en ese proceso revolucionario fue un cambio de los fundamentos del poder para la sociedad europea y para las sociedades que estaban directamente vinculadas a Europa, como el caso, por ejemplo, de América, América también. En el caso de Estados Unidos, la parte norte de América, el proceso de cambio había empezado un poco antes, pero estaban muy relacionados. Pero bueno, la Revolución Francesa lo que hizo fue cambiar el fundamento del poder y se determinó que en el caso, digamos, de la organización del poder político, eh, el centro, eh, el centro del poder y el centro simbólico del poder dejaba de ser el rey. O sea, es como que el mundo político
o el universo político del antiguo régimen, o sea, de todo el periodo anterior a la Revolución Francesa, el poder estaba centrado y organizado en torno a la figura del rey. En cambio, cuando se produjo el proceso revolucionario, que fue muy largo digamos, y generó guerras internacionales, y después generó también otros ciclos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante, que ahí es como que es cuando termina el ciclo revolucionario, prácticamente en 1848, es la revolución a la que hace referencia, por ejemplo, que nosotros lo vamos a ver, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que es mitad del siglo XIX, 1848, una revolución, digamos, que hubo en Francia y que se propagó por Europa, igual que la inicial Revolución Francesa. Ese periodo, digamos, en el caso del orden político, se pasa como les decía recién, del centro que estaba en el rey a la soberanía popular, ¿no? O a la soberanía nacional, ¿no? Entonces aparece una entidad diferente, ¿no? Que es la nación, ¿no? Que también se va a llamar el pueblo, va a tener distintas denominaciones y es un tema complejo, pero el pueblo va a ser el centro organizativo, digamos, del poder político, ¿no? A partir del cual se va a obtener también la legitimidad del poder, ¿no? Entonces, el pueblo pasa a ser soberano y deja de ser el rey, el centro del universo político, ¿no? Esa sería como la más importante consideración, digamos, de lo que implicó eh, la, la Revolución Francesa. Ahora, esa transformación, ese cambio, ¿no? Que fue un proceso histórico concreto que tiene una instancia también crucial, que fue, por ejemplo, la ejecución del rey, ¿no? El rey fue ejecutado por una serie de circunstancias eh, que, bueno, habría que meterse en el tema, digamos, para explicarlo bien, pero bueno, simbólicamente es muy digamos, fue algo muy importante porque el- ya se ejecuta, digamos, el cuerpo del rey, que era el centro de la organización política, ¿no? Como parte, digamos, del proceso revolucionario. Y después, bueno, todas las medidas que toma la revolución, o que empieza al comienzo y después se radicaliza, pero al comienzo es, por ejemplo, abolido el sistema estamental, que era una división interna de la sociedad sancionada jurídicamente, donde, bueno, se veía que la sociedad del antiguo régimen estaba compuesta por tres estamentos, ¿no? Donde estaba el estamento noble, donde estaba el clero y donde estaba el estado llano. Bueno, eso desaparece y pasan a ser todos ciudadanos. Imagínense la importancia que tiene eso, digamos, en la representación misma de la sociedad. Entonces, todas esas cuestiones motivaron una reflexión y una indagación y todo el desorden que se produjo desde el punto de vista político, ¿no? Porque también hubo como guerras civiles en los países europeos porque había quienes propugnaban mantener el orden, digamos, del antiguo régimen y las fuerzas que querían la transformación, ¿no? Y las diferencias entre las fuerzas que querían la transformación, porque al principio había grupos que querían llegar hasta cierto punto y después otros se fueron radicalizando, ¿no? Entonces, eso también marcaba las diferencias. Y eso, bueno, fue una motivación muy grande para qué, para la reflexión filosófica y para la reflexión, digamos, de lo que va a ser después el pensamiento social, ¿no? Hubo quienes eh, criticaron la revolución, ¿no? Y la asociaron con un periodo, digamos, o con una visión filosófica
que había sido dominante en el siglo, en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo donde que al final se produjo la revolución, que era el pensamiento ilustrado, y hubo quienes cuestionaron todo ese pensamiento crítico, ¿no? Porque la ilustración hacía una crítica al antiguo régimen. ¿Mm? Después ustedes van a tener no, este es otro tema. Esta presentación, ¿no? Este PowerPoint. Cuando digamos, se pudo ver lo que había pasado, ¿no? Hubo autores que fueron que cuestionaron al proceso revolucionario y cuestionaron la visión de la sociedad que se propugnaba desde el poder revolucionario o desde el nuevo poder, digamos, que se estableció. ¿Mm? Eh, ese poder en algún momento fue derrotado, ¿no? Porque tuvo una expresión también que se fue transformando, ¿no? De la revolución se pasó a digamos, primero hubo una monarquía constitucional, después hubo, cuando se ejecutó al rey, hubo una república, y después de esa república, a partir de un liderazgo militar, fue el de Napoleón, se transformó en imperio nuevamente, o sea que volvió a ser una monarquía. Y eso, bueno, en toda una serie de guerras internacionales, finalmente llevó a Francia y a Napoleón a la derrota, y cuando se produjo la caída, volvió la monarquía, pero ya no volvió igual, ¿no? De todos modos, y después hubo otras revoluciones que volvieron a establecer una república, como la del 48. El tema es que eso fue muy, muy condicionante para reflexionar sobre la sociedad y hubo incluso una primera lectura, y eso, bueno, nos conecta a nosotros con el tema que estamos desarrollando, que es que el origen de la sociología clásica, o por lo menos de la sociología en Francia, está ligada a un autor, se llama Comte, que también se lo considera como un filósofo positivista, ¿no? Así está clasificado, eh, que cuestionó, que propuso, digamos, un nuevo ordenamiento para la sociedad, como también, y como forma también de superar la inestabilidad que la revolución había generado en la sociedad. ¿Y por qué se llamaba filosofía positiva y por qué porque es quien acuñó el término sociología, Augusto Comte, también influenciado por otros autores, ¿no? Pero ¿por qué se llamaba positivo? Porque es el creador de lo que se llamaba el positivismo. Y porque cuestionaba o se quería diferenciar de la filosofía crítica o negativa, ¿no? Y la filosofía crítica o negativa era el pensamiento ilustrado, ¿no? Entonces ellos empezaron a ver la importancia del orden, de la cohesión social, de mantener la cohesión social, de la importancia de la comunidad, la importancia de la religión. Si bien él propone otro tipo de religión, es como que la religión que fue en alguna medida atacada en el proceso revolucionario, empieza a ser rescatada por otros pensadores, que son los que en alguna medida iniciaron el camino para desarrollar una disciplina sociológica, ¿no? Pero lo importante, digamos, es que me interesa hacer hincapié en el contexto revolucionario y en el efecto que la revolución tiene en la sociedad, ¿no? Eh, acá lo pusimos en la presentación. Las revoluciones iniciaron un proceso de democratización de la sociedad. ¿Por qué? Y porque el proceso de democratización es cuando el fundamento del poder pasa a ser la nación o el pueblo y deja de ser el rey. Y por otro lado, es que hay que satisfacer las demandas, digamos, de ese nuevo sujeto político. Y por otra parte, cuando se quiebra, se saca la organización, queda abolida
la organización estamental de la sociedad, y ya no, que eso hay un momento en la revolución, que es cuando se cambia el sistema representativo, así en un solo acto se unieron los estamentos y pasaron a ser representantes de la nación francesa, ¿no? Cuando empieza la revolución. En ese momento se empiezan a quebrar o pierden la sanción legal las jerarquías sociales, ¿no? Porque si bien era una división tripartita de la sociedad, la sociedad estamental, y cada una tenía su función, de hecho había una jerarquía, digamos. Y el antiguo régimen, o sea, todo el periodo anterior a la revolución, obviamente era una sociedad muy jerárquica, ¿no? Todas las sociedades tradicionales y que tenían esa forma, digamos, estamental, implícitamente son sociedades jerárquicas, ¿no? Donde cada persona tiene un lugar asignado y ese lugar asignado le da como como una situación, digamos, o un camino en la vida de lo que puede hacer, lo que no puede hacer y las posibilidades que tiene. Ya es como que están prefijadas, ¿no? También hay digamos, había alternativas, ¿no? Sobre todo en épocas así turbulentas, pero es como que cada uno tenía su lugar, ¿no? En esas sociedades, ¿no? No se permitía así como un pasaje tan fácil de un estamento a otro y había vías, digamos, de ascenso social, pero estaban muy acotadas, ¿no? Muy acotadas. Precisamente una vía de ascenso social era la carrera militar, en algunos casos, la carrera eclesiástica también, pero digamos con limitaciones. Y después, bueno, eran todas prerrogativas y privilegios de acuerdo al lugar de nacimiento. Así funcionaba esa sociedad, ¿no? Y bueno, de repente todo eso se quebró y bueno, se empezaron a abrir un mundo completamente distinto. Más adelante nosotros vamos a ver cómo estas transformaciones generaron conceptos nuevos en la génesis de la teoría social, ¿no? Conceptos nuevos. Nosotros vamos a ver toda una serie de conceptos guías y conceptos centrales, así que funcionaron por contraposición en el origen del pensamiento sociológico, un tema que desarrolló un autor que se llamaba Nisbet, Robert Nisbet, el libro se llama La formación del pensamiento sociológico. Allí sale, digamos, cómo se generaron toda una serie de conceptos que permitieron articular una visión sociológica de la sociedad, pero que tienen su origen, todos esos conceptos, en esta crisis que tuvieron que ver con no solo con la revolución política, sino también con la otra instancia que es la revolución industrial. ¿Mm? La revolución industrial y la aceleración del capitalismo, ¿no? Acá hay algo también muy, muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos por ahí una visión que es un tanto dicotómica, ¿no? Que hablamos primero de la política, después la economía, pero bueno, es mucho más complejo, digamos, porque estas cuestiones están muy, muy relacionadas, ¿no? El tema de la revolución industrial y el capitalismo tal vez haya que hacerle alguna corrección y agregar algún otro concepto, como por ejemplo el de mundialización o una mayor integración del mundo, ¿no? Que se produce acá en este momento. Y que las sociedades se hacen también mucho más interdependientes y que empiezan a haber conexiones, ¿no? Más asiduas, que ya existían de antes, pero que se aceleran en este momento, y esas conexiones eh, eh, hacen que el mundo esté más unificado, ¿no? Eh, Hay una gran transformación en el caso, digamos, de la organización del trabajo, ¿no? Que está reflejada en gran parte de la literatura, ¿no? Sobre la revolución industrial y
ustedes saben que la revolución industrial es un campo así de estudio, ¿no? De la historiografía, que se viene desarrollando hace muchísimos años. Eh, pero, digamos, tiene distintos áreas de estudio, ¿no? Y hay algunos estudios que han estado más centrados en lo que sería la transformación de las formas del trabajo, en la transformación tecnológica, digamos, de cómo se modifica la producción, en también cómo se modifica la oferta, ¿no? O sea, porque, ¿qué quiere decir esto? El estudio de la oferta, digamos, en la producción. Quiere decir que hay una mejora o hay un aumento de la productividad que se tiene que colocar en un mercado, ¿no? Aparecen productos nuevos que se fabrican con mayor eficiencia o que se fabrican en mayor cantidad, ¿no? Eso cuando uno estudia la oferta y eso está presente. Pero hay otros autores que hablan de la demanda, ¿no? Entonces, hablan de los cambios en los hábitos de consumo, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, el tema de ciertas demandas de consumo que tienen que ver con el azúcar, el café, con necesidades también de figuración y de mostrar un ascenso social y de consumir más para un posicionamiento social, y eso también incidió en el desarrollo de la revolución industrial, ¿no? Y en este periodo hay una relación también con el continente americano muy compleja, pero que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Porque el continente americano fue proveedor, digamos, de metales y eso, bueno, fue un elemento muy importante en el desarrollo del capitalismo, para el desarrollo de la aceleración de la monetarización y también, digamos, de la producción y también toda la cuestión del trabajo servil que hubo en América también está relacionado con ese desarrollo. Y después todo lo que fue la trata de esclavos, ¿no? La trata de esclavos también tiene que ver con esa capitalización, digamos, que también está en el desarrollo del capitalismo. Es decir, y eso tiene que ver con tráficos que estaban establecidos y vías de comunicación y desarrollo también de la capacidad militar que tenían los países europeos para controlar esas vías. Y eso está relacionado con el desarrollo del capitalismo y con la revolución industrial. O sea que hay toda una serie de aceleraciones y de transformaciones del espacio, digamos, y de conformación de mercados que también empiezan a ser más homogéneo el espacio, que están en este origen, en esta transformación de la revolución industrial y en esta modificación de las estructuras sociales, que van a generar también nuevos actores sociales como el proletariado y también el poder de la burguesía. Y eso, obviamente, tiene un impacto muy grande y tuvo un impacto muy grande en la forma de pensar la sociedad, ¿no? La forma de pensar la sociedad. Y eso, bueno, nos lleva a uno de los principales estudiosos de la dinámica, la lógica y la conformación interna del capitalismo, que fue Marx, ¿no? O sea, no se entiende, por ejemplo, todo el desarrollo sociológico que hace Marx si no se hubiese producido toda esta gran transformación, digamos, de las formas de organizar el trabajo, la circulación, digamos, de las mercancías y los productos, y también, digamos, cómo se fue modificando la demanda de determinados productos y cómo se había ido unificando el mundo, ¿no? Cómo se había ido acelerando ese proceso de mundialización se llaman en algunos estudios historiográficos, ¿no?
Entonces, el tema de la mundialización aparece claramente, nosotros lo vamos a ver cuando veamos el, el manifiesto comunista, ahí es como una condensación de conceptos muy importantes en ese librito, en ese folleto, donde aparece también esta cuestión de la mundialización, ¿no? Que es muy, muy importante para entender el mundo, ¿no? La conformación del mundo, ¿no? Como un mundo interconectado, donde circulan cada vez más productos en una relación también de interdependencia, ¿no? Y ahí eso después, otros teóricos van a hablar, por ejemplo, de la conformación de centros y periferias, ¿no? Centros y periferias también es una forma de pensar la organización del mundo, ¿no? Del espacio del mundo, en donde las periferias son las que, o mejor dicho, los centros son los lugares donde se, se- se produce con mayor complejidad y densidad y donde se establecen las demandas de, por ejemplo, de materias primas que están situadas en una periferia intermedia o en una periferia más lejana. Entonces, eso es un desarrollo, digamos, teórico posterior, ¿no? Que se formuló ya en el siglo XX, pero están claramente eh, trazada su desarrollo histórico, ¿no? A partir de la industrialización, ¿no? Y del desarrollo de los imperios. El tema de las conexiones se conocen y se fueron desarrollando mucho antes, ¿no? Pero por eso hay algunos que hablan hay autores que hablan de una mundialización arcaica, digamos, o previa, que va del siglo XV al siglo XVII, ¿no? Que también tiene que ver con el corrimiento de determinadas fronteras agrícolas, domesticación de animales, ¿no? Que generaron también una base, digamos, para un crecimiento demográfico, ¿no? Porque hay relaciones, ¿no? Entre el proceso de industrialización y cómo están ya satisfechas ciertas demandas de alimentos, ¿no? O que se fueron ampliando a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de mejoras tecnológicas, ¿no? Y eso está estudiado, ¿no? Y después hay como, o sea, que hay como una fase previa y después a fines del siglo XVIII y ya y a mediados del siglo XIX hay una aceleración, digamos, de la interconexión del mundo a partir también de las mejoras en los medios de transporte, ¿no? Que se empiezan a independizar, digamos, del el caso de los barcos, con el vapor se independizan del viento, ¿no? Y después, bueno, y la aplicación de ciertas tecnologías también cambia la composición de los elementos para construir los barcos, que pasan a ser metálicos, entonces, bueno, es como que son de mayor calado, mayor velocidad, y eso también tiene un impacto, digamos, en la interconexión, ¿no? Después, bueno, se construyen el Canal de Suez, ¿no? A mediados del siglo XIX, hacia la segunda mitad. Después ya se empieza a pensar también en el Canal de Panamá. Todo eso está ligado al proceso de mundialización, ¿no? Que impacta obviamente en cómo se van conformando las sociedades, ¿no? También en el caso de las fábricas, y esto es crucial, y en la forma, y en y en el capitalismo del siglo XIX, lo que hay también es un análisis de las tensiones sociales que se generan por la diferencia, digamos, que se constituye en el seno de las sociedades entre una clase poseedora, digamos, o una clase, digamos, que tiene los recursos y otra clase que trabaja en condiciones
condiciones difíciles, digamos, sin, sin aseguros, sin las posibilidades, digamos, de poder tener condiciones materiales de vida, digamos, solamente como para reproducir su fuerza social, ¿no? Y no poder tener una calidad de vida. Eso se ve en las condiciones de hacinamiento, en la extensión de la jornada laboral, en el trabajo de niños, etcétera, ¿no? Que eso es lo que puede observar Marx que se producía en Inglaterra durante la Revolución Industrial, ¿no? Y después, bueno, eso, el proletariado se va organizando políticamente y eso lleva a otras transformaciones políticas también, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando nosotros hablamos de la doble revolución, estamos hablando de, obviamente, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, pero son procesos muy complejos que impactaron en la sociedad, transformándola en cuanto a lo que es el fundamento de su poder, el fundamento del poder político y en las condiciones materiales de vida, ¿no? Las condiciones materiales de vida, la revolución industrial transformó la vida cotidiana, ¿no? En forma diferenciada para los distintos sectores dentro de una sociedad y también la transformó regionalmente, digamos, o espacialmente según el grado de especialización que tuviera esa sociedad. En el caso de un ejemplo, digamos, de esta interconexión, ¿no? El aumento de la demanda de lana, ¿no? Que hizo que, por ejemplo, un lugar periférico como la Argentina, que estaba en un proceso formativo a mediados del siglo XIX, hiciera que se empezaran a criar cada vez más ovejas, ¿no? Y eso, bueno, aumentó la demanda de tierras, ¿no? Que aumentó también el tema del el conflicto de la frontera con los indígenas. A su vez, generó demandas de seguridad en torno a la propiedad, seguridad jurídica, ¿no? Entonces, el tema de la constitución, de dictar una constitución a mediados del siglo XIX, el tema también la progresiva introducción de los alambrados por el tema de la propiedad. Y, digamos, la riqueza, digamos, que se empieza a concentrar en un grupo, digamos, que son los que logran introducir este tipo, digamos, de ganado y explotarlo. ¿Y dónde estaba la demanda? Bueno, la demanda estaba en las fábricas de vestimenta, digamos, que estaban en Gran Bretaña, para obviamente satisfacer una demanda. Entonces, algo que estaba a miles de kilómetros, ¿no? Que tenía que ver con la organización del trabajo así regulado, digamos, en un recinto que era el sistema fábrica, para, para satisfacer también una demanda que estaba en la sociedad, ¿no? Que tenía que ver con ese tipo de vestimenta, ¿no? Para cada vez más producida, digamos, con un sistema así más eficiente, pero generaba una demanda y una transformación en un espacio que estaba muy lejos de allí, pero que estaba obviamente conectado a partir de el desarrollo de una navegación más barata, ¿no? Por la cantidad de productos que se podían llevar, porque eran barcos más grandes, ¿no? Por darles un ejemplo. Lo mismo se podía decir del azúcar, digamos. El azúcar estaba en las plantaciones en Brasil, por ejemplo, pero bueno, el consumo no era solamente en Brasil, el consumo era en Europa, lo mismo en el Caribe, digamos, las plantaciones. Y lo mismo el algodón en el sur de Estados Unidos, que la demanda estaba también había eh, también había fábricas en la India, ¿no? Pero ellos satisfacían la demanda por otro lugar. Eh, Estados Unidos, digamos, los estados del sur eran proveedores de algodón a esas industrias y se basaban en un sistema esclavista. Lo mismo, también había algodón en Egipto, digamos, que también no tenía un sistema de esclavitud como Estados Unidos, pero bueno, había
mucha asimetría social. Y eso, bueno, había una conformación del mundo en función de esas demandas de materias primas y, digamos, de esa interconexión, ¿no? Y eso estaba como funcionando a partir, digamos, de un sistema donde había una acumulación de beneficios, ¿no? O, digamos, en la visión del marxismo, de extracción de plusvalía, ¿no? Entonces, eso es el tema de la revolución industrial, ¿no? Que no es solamente la aplicación de una tecnología y de un sistema fábrica, ¿no? Sino que es todo un complejo, digamos, de relaciones que afectan espacialmente al mundo. Bueno, si nosotros quisiéramos resumir todo esto que estábamos diciendo, ¿no? De cómo se transformó el mundo, ¿no? Entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, ¿no? Con la Gran Guerra, todo eso que mencionamos como el siglo XIX largo, siglo XIX largo, porque es más de un siglo. Si hacemos una recapitulación, tenemos, bueno, revoluciones políticas, ¿no? Las revoluciones políticas que no, como dijimos hace rato, no fue solamente la Revolución Francesa del 89, 1789, sino que hay otras, ¿no? Hay otra en el 30, hay otra en el 48, y se forma también como una tradición revolucionaria, ¿no? En Occidente, que después va a tener también eh, intentos de revolución de tipo comunista, que va a haber una en Francia en el 1870, ¿no? La Comuna de París. Después después está la Revolución Rusa, ¿no? 1905 y después 1917. Después hay un intento de revolución en Alemania en el 19 y después eso sigue su cauce por otro lugar, ¿no? Eso en cuanto a las revoluciones políticas, como dijimos, tienen la importancia de modificar el fundamento del poder y al mismo tiempo que propugnan otra organización social, ¿no? Desde la posesión del poder, buscan rediseñar de alguna manera la sociedad. La Revolución Francesa intentó hacer una organización constitucional, racional de la sociedad. Bueno, y otras revoluciones, como las revoluciones comunistas, buscan transformar radicalmente la economía, digamos, de la sociedad y también las relaciones sociales, ¿no? Entonces, eso es digamos, eso tiene un impacto muy grande en la forma en que se piensa la sociedad. Después tenemos la revolución industrial y el capitalismo, el origen del capitalismo, son como temas también, digamos, centrales de la reflexión sociológica por todo el impacto que tienen en la sociedad y lo que hablamos recién, de cómo modifican la configuración del espacio. ¿Mm? Hay, hay otra, eh, Hay otro tema también muy importante para la sociología, que es la urbanización. ¿Qué se entiende por urbanización? La urbanización es el crecimiento acelerado de las ciudades, ¿no? Y eso implica también una transformación social muy grande, porque se relaciona con migraciones del campo a la ciudad y se relaciona también con formación de nuevos centros, digamos, de poder a nivel espacial, ¿no? Por la concentración que de poder que eso implicaba, ¿no? Y de articulación y condensación de relaciones, ¿no? Como que el poder en la modernidad está en las ciudades, no está, digamos, en el campo. Y bueno, esas migraciones del campo a la ciudad
no se hacen sin sufrimiento, digamos, cuando son muy, muy rápidas y aceleradas, ¿no? Para la sociedad que las experimenta. Implica cambios muy importantes, ¿no? En el ritmo de vida, en la vida cotidiana, y por ahí no están dadas las condiciones de los servicios que se tienen que proveer en una ciudad, ¿no? Ustedes fíjense todo lo que es potabilizar el agua, tratar los residuos, ¿no? Cuando aumenta de golpe la población. Entonces, eh, nosotros no está por ahí en nuestra memoria, pero porque somos de épocas muy posteriores, pero las condiciones de salubridad digamos, ya en el siglo XIX hay una transición en Europa. Empiezan a mejorar las ciudades por una cuestión de experiencia, pero en el tema de las condiciones de vida en siglos anteriores, cuando eran las ciudades, si bien no eran tan grandes, las condiciones eran muy malas, ¿no? Con el tema por eso había tantas enfermedades, había pestes en la evacuación de los residuos, ¿no? No había cloacas, no había plantas de tratamiento del agua. Entonces, los desperdicios se arrojaban muchas veces a la calle, digamos, ¿no? Entonces, las calles que eran de barro eh, concentraban todo tipo de residuos, ¿no? Imagínense lo que era cómo eran las ciudades. Entonces, bueno, eso se fue modificando a medida que se iban conociendo también las causas de las enfermedades, ¿no? Porque eso tampoco se supo siempre, ¿no? El tema de los microbios y todas esas cuestiones, ¿no? Que pueden ser agentes de transmisión de enfermedades, son más bien del siglo XIX, ¿no? Eh, todo lo que se fue descubriendo, ¿no? En torno a las enfermedades. Y eso también tuvo eso por un lado. Después las ciudades cambian o requieren una mayor coordinación, digamos, de la conducta y de lo que se hace, digamos, en la vida cotidiana. Entonces, son más necesarios cronometrar el tiempo, hacer el tiempo más homogéneo. Antes en las aldeas y en las sociedades campesinas, el ritmo de vida estaba más ligado al ritmo natural, ¿no? De las cosechas. El tiempo se podía ver también observando el cielo. Después había como una medición más laxa del tiempo que tenía que ver con las campanas de la iglesia, se medía se registraba a partir de las campanadas de las iglesias, etcétera, ¿no? Cambio en la ciudad, bueno, el tiempo es más estricto porque hay que coordinar horarios de transporte, hay que coordinar horarios de producción y hay una cuestión muy importante que es que la producción también se concentra en las ciudades y eso es lo que hace que se agranden cada vez más las ciudades y sea necesario proveer las viviendas. Pero como cada vez se ocupa más espacio, eso también genera demandas de coordinar las formas de transporte y las conexiones, ¿no? Entonces, la ciudad plantea un problema. Hay autores clásicos que han trabajado el tema de la ciudad, por ejemplo, un sociólogo contemporáneo de Weber, o sea, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se llama Simmel, él trabaja el tema de la ciudad. La ciudad, el extraño, eso también implica una gran transformación, ¿no? Una palabra que la estamos abusando, ¿no? Pero, por ejemplo, en las comarcas reducidas en población, ¿no? De población campesina, la gente se conoce, como hoy en día en los pueblos se conoce, la gente se conoce. ¿Qué pasa cuando uno se traslada a una metrópolis, a una gran ciudad? La gente no se conoce. Entonces son todos extraños, ¿no? Entonces esa situación de extrañeza, de no conocer o de impersonalidad, es un fenómeno urbano. Es un fenómeno urbano, es un fenómeno también de la modernidad,
y que fue abordado, digamos, tanto por la literatura, digamos, la literatura es una fuente de conocimiento sociológico muy importante, ¿no? Fue reflejado por distintos autores, que uno dice, bueno, es literatura, ¿no? La literatura sirve. Y fue también analizada por la sociología, ¿no? El tema de la ciudad es un gran tema sociológico. Recién el nacimiento del socialismo, bueno, ahí entramos en las ideologías políticas. Yo tendría que agregar también otras ideologías también, ¿no? Porque la revolución industrial y la revolución francesa generaron también una forma de pensar la sociedad, que hace rato hicimos referencia y que enseguida vamos a ver con mayor profundidad. Generaron un pensamiento de tipo conservador, ¿no? No solamente el socialismo, porque la interpretación, digamos, de la transformación para muchos fue negativa, ¿no? Fue algo negativo, el desorden y la transformación social fueron negativas, entonces articularon un pensamiento que volvía a revalorizar el tema de la familia, de la jerarquía, de la comunidad, de la religión. Y eso, digamos, tuvo su impacto en la formación de la sociología. Pero también surgieron las críticas al capitalismo. eh, el socialismo tiene distintas vertientes, ¿no? Entonces se empezó a pensar en decir, bueno, en una alternativa, como diciendo, bueno, esto no, esto así como es, no es viable, porque hay mucha miseria, porque hay mucha desigualdad, porque hay muchas condiciones, digamos, que tienen que ver con la injusticia, digamos, ¿no? Hay barriadas en donde las condiciones son insalubres, etcétera, ¿no? Entonces, eso llevó a que se plantearan otras formas de organizar la sociedad y que también surgieran, como surgieron nuevos grupos sociales, como por ejemplo el caso del proletariado industrial, ¿no? El tema de los obreros, cuando se empiezan a organizar políticamente, se organizan en partidos socialistas, ¿no? Denominados socialistas. Entonces, eh, empiezan a articular demandas de reforma. Algunos son revolucionarios, otros son reformistas, no, no necesariamente todo el socialismo es revolucionario, de hecho no lo fue. Entonces, bueno, el revisionismo, o mejor dicho, el reformismo, piensa que se pueden hacer reformas parciales en el sentido que se puede reducir la jornada laboral, se pueden aumentar el salario, etcétera, ¿no? Entonces, igual aparece en la formación de sindicatos, ¿no? Se forman sindicatos, digamos, que agrupan a los obreros para poder defender sus intereses, y aparecen, bueno, los partidos de base obrera, que son los partidos socialistas. Eso es muy, es muy propio, digamos, de la historia política y social del siglo XIX y se proyecta hacia el siglo XX también, ¿no? El tema de los movimientos sociales. El cambio religioso, dicho así también muy, muy en general, tiene que ver con la secularización, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar. Hay una idea que es muy, muy importante también en la eh, en estas grandes modificaciones, digamos, de la sociedad, que están relacionadas, ¿no? El desarrollo de la ciencia con el cambio religioso y también con los cambios que hay en el fundamento del poder, que es que en las sociedades anteriores, en las sociedades del antiguo régimen, Europa y de América, la religión como cosmovisión y o como visión del mundo y como práctica cotidiana era un elemento central en la vida social. De hecho, en el caso del antiguo régimen,
formaba parte del fundamento del poder, ¿no? Es decir, que el poder del rey, que yo hace rato les decía que era el centro, digamos, del antiguo régimen, tenía como una parte o gran parte de su poder tenía como un fundamento religioso. En el caso, digamos, de gran parte de la Europa occidental, del catolicismo. Y también era importante en la enseñanza, o sea, en la educación, mejor dicho, era muy importante también en cómo esa visión condicionaba la visión general del mundo. Ahora, en Europa también se había operado un cambio a nivel intelectual desde el siglo XVII, por lo menos, siglo XVI, XVII, donde hubo desarrollos intelectuales que se diferenciaron, digamos, del fundamento religioso, sacaron el fundamento religioso y lo buscaron en el desarrollo y desarrollaron lo que se llamó la ciencia o la ciencia natural a partir de la utilización de otros instrumentos pero básicamente a partir de utilizar otro fundamento, ¿no? Se buscó el fundamento racional o el fundamento empírico, ¿no? Para argumentar y para poder articular un discurso, digamos, sobre la realidad que ya no va a tener un sustento en las escrituras o en las instituciones religiosas. Entonces empiezan a aparecer sociedades científicas, empiezan a aparecer academias y la imprenta empieza a difundir ese conocimiento y se conforma como un conocimiento alternativo al que proponía la visión institucional de la Iglesia. Entonces, hay autores, digamos, científicos puntuales que tuvieron algún conflicto en el siglo XVII, como Galileo, Giordano Bruno, ¿no? Porque se cuestionaba la cosmografía que tenía la Iglesia Católica. Y eso, bueno, fue también minando ese fundamento, digamos, de la visión del mundo. Y el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX, ya separada, digamos, de toda restricción de ese tipo, aplicada, digamos, a la explotación y al conocimiento de la naturaleza y al desarrollo de la técnica, es como que conformó un ámbito aparte. Pero también el pensamiento social y filosófico cuestionó en alguna medida la visión religiosa, digamos, de la sociedad. Eso ya estaba planteado en el pensamiento ilustrado y siguió en algunas corrientes del pensamiento crítico y social en el siglo XIX, en especial el marxismo. No obstante eso, digamos, el desarrollo de la sociología, por ejemplo, en el caso de Durkheim, prescinde totalmente, digamos, de todo tipo de explicación religiosa, ¿no? Es como que las disciplinas científicas devienen un campo autónomo de saber, ¿no? No tutelado por el saber religioso, ¿no? Entonces, a eso se refiere un concepto que se llama secularización, ¿no? Por otra parte, la religión en los países occidentales de Europa a partir de la Revolución Francesa, pasa a ser una práctica del ámbito privado y no público, ¿no? Es decir, que la religión se elige y pasa a ser parte de la misma sociedad civil, pero no conforma un fundamento o una estructura de poder, digamos, equivalente al que tiene el Estado o al que tiene, digamos, el gobierno de turno, digamos, en esos países a nivel, digamos, de lo que dictaban distintas constituciones. No quiere decir que no tenga ningún poder, pero no queda separado, digamos, queda separado. Eso se denomina secularización, ¿no? El repliegue de la visión sagrada, digamos, o de la visión religiosa del mundo y de las prácticas religiosas, que se van como
retrotrayendo, digamos, y circunscribiendo cada vez más, eso se denomina secularización, ¿no? También acá pusimos feminismo, eso lo van a ver en la bibliografía, también es cuando en relación a las transformaciones sociales que se van produciendo eh, por la Revolución Francesa, que introduce la ciudadanía, digamos, la abolición de una sociedad jerárquica, cuando desaparece la sociedad estamental y todas las transformaciones que se van dando, aparecen también cuestionamientos hacia el lugar que en determinadas sociedades tenía la mujer como subordinada, ¿no? Entonces, el feminismo plantea, digamos, en el plano, digamos, de la relación de género, la igualdad de las mujeres. Tienen distintos desarrollos, eh, pero bueno, aparecen autoras en este periodo, digamos, ya claramente con planteos que se podrían denominar feministas. Bueno, acá hay algo más específico, hablamos de las fuerzas sociales, ¿no? Nosotros, acá está, es lo que venimos desarrollando, ¿no? La ciencia, la industrialización, los procesos revolucionarios. Todo eso llevó, digamos, a pensar la sociedad distinta, en forma distinta. Por eso se habla acá nosotros pusimos, y eso lo vamos a ver, lo van a ver ustedes con Nisbet, en la primera mitad del siglo XIX cambió el léxico del pensamiento social. ¿Mm? Aparecieron nuevas palabras, se difundieron nuevos usos de palabras que ya existían, ¿no? Acá pusimos industria, democracia, clase, ideología, intelectual, racionalismo, masa, proletariado, ¿no? Y esas fuerzas, esas fuerzas condicionaron en alguna medida ese cambio en la percepción, ¿no? Hay como un ida y vuelta, ¿no? A ver si, vamos a ver acá. Cuando nosotros hablamos de fuerzas intelectuales, nos referimos a dos cuestiones. Por un lado, que hay que tener siempre presente que un autor no sale, digamos, de la nada. Siempre está, no sale de la nada en sentido social, sino que generalmente tiene un trayecto que en alguna medida lo va a posicionar como intelectual, en el sentido funcional, ¿no? Intelectual en el sentido de que es experto en discursos, en conocimiento de alguna especialidad. Eso tiene que ver con el grado de diferenciación de la sociedad, tiene que ver con la posición social de partida ya en ámbitos ligados a la producción de conocimiento. O sea, no cualquiera se va a inclinar por una profesión ligada a eso, sino que tiene que ver con un trayecto, con una posición familiar, etcétera. Pero por otro lado, los autores están situados dentro, generalmente, de una tradición, pero que estar dentro de una tradición intelectual no quiere decir que sirva para reproducirla solamente, sino que también puede servir para cuestionarla. Entonces, se puede salir, digamos, y modificar una postura, un conjunto de conceptos que están dentro, digamos, de un desarrollo a partir, digamos, de un contexto y de un posicionamiento, pero siempre se parte de algo, ¿no? Se puede estar en contra, se puede estar en contra, pero nunca se puede salir de la nada. O sea, es muy raro, digamos, que un autor salga de la nada.
Por ejemplo, en el caso de Marx, Marx toma, por ejemplo, de Hegel la dialéctica, digamos, él está en la tradición de la filosofía alemana, está en la tradición de la filosofía alemana. Digamos, modifica la visión de Hegel porque le da un contenido material al tema de las ideas, ¿no? En un punto que después lo vamos a ver con más profundidad. Pero parte de la dialéctica, que ya estaba en la filosofía alemana. Y también conoció para hacer la crítica a la economía clásica, y a los autores de la economía clásica, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, ¿no? Que eran británicos, ¿sí? Y él eh, los estudió. Digamos. Aparte, él se trasladó a vivir y murió en Gran Bretaña. Por darles un ejemplo. Entonces, siempre se está en una tradición, digamos, ¿no? Y no casualmente, nosotros vemos que, por ejemplo, la mayoría de los sociólogos clásicos salen, digamos, de esos países, digamos, donde están Francia, Alemania, digamos, donde hubo importantísimos desarrollos de la filosofía. Inglaterra también, ¿no? Inglaterra también. Hay autores ingleses que son muy influyentes. Pero Alemania y Francia, no casualmente, son países que tienen importantísimos desarrollos filosóficos y científicos, digamos, que es donde también va a salir lo que nosotros entendemos como el sentido amplio de la sociología clásica, ¿no? Eh, bueno, entonces, haciendo como una vuelta de círculo y circunscribiendo más, cuando nosotros hablamos de fuerzas intelectuales en el desarrollo de la sociología o de la teoría sociológica, aparece la ilustración, ¿no? La ilustración eh, es muy importante porque la ilustración tiene una visión de la sociedad. Tiene una visión de la sociedad que ya no es eh, la visión tradicional, digamos, que estaba ligada a la existencia de un orden divino, un orden natural, digamos, que ese era el pensamiento dominante. La filosofía racionalista y empirista ya había empezado a variar sobre ese tema, ya se estaba desligando de esa visión, pero la Ilustración en Francia, muy influyente, hace una crítica más articulada del orden social del antiguo régimen, ¿no? Y propugna una transformación de la sociedad a partir de el predominio de ciertas facultades como la razón, en detrimento de otras, y propone toda una serie de mejoras de la sociedad en torno a lo útil, ¿no? Entonces, eso, bueno, también tiene una conexión con el utilitarismo, etcétera. Pero la ilustración es clave porque ellos empiezan a propugnar que haya un ordenamiento racional también a nivel político, entonces se propone que las sociedades tengan una constitución racional, ¿no? No un ordenamiento basado en la tradición. Empiezan a hablar también de ciudadanía, ¿no? Con lo cual empiezan a erosionar todo el sistema estamental, que hacen la crítica. Empiezan a criticar los privilegios del antiguo régimen, que no todos pagaban impuestos, que algunos tenían acceso a determinados puestos y no en función del mérito. Todas cuestiones que también tenían que ver con los intereses de la burguesía en ascenso, ¿no? Pero también hacen una crítica a la religión, ¿no? Hacen una crítica a la religión, la crítica a la religión ilustrada. Y dice, bueno, no, la religión es un conocimiento perimido, digamos, es algo que hay que superar, o retrotraerlo, circunscribirlo a las prácticas privadas de determinadas personas, pero que no tengan incidencia pública, ¿no? Hay diferencia también entre los autores.
Después se propone, y esto es muy importante, una sistematización diferente del conocimiento disponible, digamos, y del conocimiento útil, y el conocimiento sobre el mundo. Y ese es el origen de lo que se llama la enciclopedia. La enciclopedia es un conocimiento que se organiza, es una sistematización, se organiza alfabéticamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué alfabéticamente? Y bueno, porque empieza a quebrar las jerarquías del saber, ¿no? Porque el ordenamiento del conocimiento en el antiguo régimen era teología, filosofía y por debajo las ciencias prácticas, ¿no? Y en cambio, digamos, la enciclopedia ordena el conocimiento alfabéticamente, como diciendo, no, bueno, el conocimiento no tiene una jerarquía, digamos. Entonces, bueno, es una cuestión que le tira, digamos, a los fundamentos, digamos, del orden, ¿no? Lo de la ilustración da para mucho, pero hay autores como, por ejemplo, se los clasifica como ilustrados, ¿no? El caso de Rousseau, que habla que desarrolla también, tiene un desarrollo del contractualismo. Después, bueno, autores como Montesquieu, que empieza a hablar de una clasificación de las sociedades y empieza a hablar de la relación que hay entre la sociedad y el medio geográfico, y también entre el régimen político y el carácter de una sociedad, ¿no? El carácter a nivel de tipo psicológico, ¿no? Fíjense cómo se van trazando correlaciones que antes no estaban, ¿no? En el pensamiento, por lo menos el pensamiento dominante, ¿no? Ha habido autores del siglo anterior que también influyeron, ¿no? Había un italiano que se llama Vico, Giambattista Vico, que tiene una visión también de los ciclos históricos, ¿no? Condicionados también por factores que no son religiosos. Y ese también fue un autor influyente. Pero la ilustración está sigue la tradición de la sociología crítica, ¿no? Va a tener mucha influencia en alguna medida en lo que es posteriormente la tradición en alguna medida la tradición del marxismo. Pero también, pero también hay digamos, una reacción en contra de lo que generó el pensamiento ilustrado, un pensamiento anti-ilustrado y un pensamiento que va a ser antirrevolucionario o contrarrevolucionario, ¿no? Entonces acá aparecen estos autores franceses, todos estos son franceses, ¿no? Bonal de Mestre, Saint-Simon y Comte, son todos pensadores franceses. Bonal y de Mestre son antirrevolucionarios, ¿no? Pero escribieron mucho sobre la sociedad, ¿no? Y formaron parte, digamos, de ese bagaje, digamos, conceptual que está en la base de la sociología. El que desarrolla mucho ese tema, muy interesante, eh, es Nisbet, y también uno que nosotros citamos acá, que se llama Zeitlin, dice... da 10 características, dice, 10 características que influyeron, o sea, 10 características de este pensamiento conservador o antirrevolucionario que incidieron en la formación del pensamiento sociológico. Fíjense qué interesante. Dice, la Ilustración concebía lo social a partir del individuo. Los conservadores parten de la sociedad. Fíjense cómo eso tiene una incidencia directa así, en pensar lo social, ¿no? Eso, eh, una generación después, un autor o dos generaciones después, como Durkheim va a hablar, digamos, del hecho social, digamos, no va a partir del individuo, ¿no? Eso es interesante. Entonces, los conservadores, el pensamiento conservador,
piensa en la sociedad y no piensa en la sumatoria de individuos, ¿no? Que era un poco pues la ilustración tiene una visión individualista, ¿no? O contractualista, digamos, de la conformación de la sociedad. De hecho, el contractualismo del siglo XVII y del siglo XVIII es una etapa importante en cómo se pensó lo social, digamos, en la filosofía, digamos. Es como que si uno eh, trabaja la formación del pensamiento social en la modernidad, hay que estudiar el contractualismo, sin dudas. Entonces, la sociedad en los conservadores es la unidad de análisis más importante, más que el individuo, y ellos pensaban que la sociedad era lo que creaba el individuo. Por otra parte, el individuo no es el elemento más importante y básico de la sociedad, sino que la sociedad tenía eh, roles, funciones, estructuras, ¿m? Que eran más importantes para estudiar que el individuo. Después consideraban que las partes de una sociedad estaban interrelacionadas, ¿no? Fíjense, interdependientes, eh, y la supresión, digamos, de esa interdependencia alteraba a la totalidad. Fíjense cómo ahí implícitamente ellos están pensando en las partes interdependientes, están pensando en la sociedad estamental, ¿no? La sociedad estamental de nobleza, clero y Estado llano en Francia, en realidad era una división funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estamento tenía su razón de ser en una función que le servía a la totalidad, digamos. No era así en su propio interés de decir, bueno, había deberes y obligaciones, ¿no? Pero la nobleza tenía una función guerrera. Lo que pasa es que la función guerrera se perdió porque la nobleza se transformó en corte, digamos, y los ejércitos pasaron a ser ejércitos profesionales, ¿no? Entonces, se transformaron internamente. Pero bueno, el origen, digamos, de la nobleza es el estamento guerrero, digamos. Y después, bueno, el clero en una sociedad que está dominada por un sistema o un orden simbólico basado en la religión, bueno, el clero tiene una importancia fundamental, digamos, ¿no? Porque es la que provee la interpretación del mundo y establece la mediación entre la divinidad y la sociedad, considerando obviamente que es una sociedad que cree en la divinidad, entonces tiene una cuestión estratégica. Obviamente, en una sociedad totalmente secularizada, el clero pasa a ser un elemento, no digo marginal, pero casi en algunos lugares pasa a ser como medio marginal. No era la situación del siglo XIX, ni mucho menos. Bueno, el cambio, que pasa a ser algo, fíjense, en la modernidad el cambio se ve como algo positivo, está relacionado también con las filosofías del progreso, es que eso también lo vamos a ver. eh, Se veía como amenaza. O sea, el cambio no es algo positivo, sino que es algo que está asociado a turbulencias, a desorden, a sufrimiento, etcétera, ¿no? Em, bueno, esto es un poco lo que dijimos recién, los diversos componentes de la sociedad eran útiles para la totalidad y no para cada uno como individuo. No se pensaba en los efectos que podía tener a nivel individual. Lo cual, bueno, es un poco exagerado plantearlo así. Seguramente había consideraciones sobre cómo afectaba individualmente. Bueno, si uno trabaja estos autores, empieza a encontrar matices. Ahora, si nosotros hace rato dijimos que era importante o fundamental el hecho de que partía de lo social, ¿no? De lo social. Ahora, lo social en abstracto se materializa en otras pequeñas unidades
que son los que brindan cohesión, son los que brindan pertenencia, son los que brindan, digamos, en alguna medida una dignidad social al individuo por ese mismo sentido de pertenencia y de contención. Le brindan un lugar social, ¿no? Entonces, pequeñas unidades sociales como la familia, el vecindario, el grupo religioso, eran esenciales para la sociedad. ¿Por qué eran esenciales? Y bueno, porque proveían eso que acabamos de decir, ¿no? Un sentido de pertenencia, un sentido de integración y un lugar, ¿no? Entonces, las tendencias de urbanización, industrialización y burocratización se veían como desorganizadoras, todo con A. Eh, tendencias de urbanización, hace rato lo vimos. La urbanización quiebra, vacía el campo, lo transforma en un lugar vacío. Por otra parte, se basa en relaciones impersonales por la necesidad, digamos, de ampliar, digamos, toda una serie de funciones que ya no dependen, digamos, de una persona, que tampoco dependen del conocimiento personalizado, digamos, de la relación cara a cara propia de la aldea o de la pequeña comunidad. Entonces, la urbanización es, en alguna medida, eso se va a traducir después con un concepto como que es alienante, ¿m? Entonces, que hace que el individuo le pierda también un poco el sentido, ¿no? Por no tener la contención. Y la burocratización, ¿por qué? Porque la burocratización también es como un sinónimo, en alguna medida, de la impersonalización, porque en la burocracia se obedece a la función y al cargo y no a la persona, eh, o se trata en función del cargo y la posición y no de la persona que lo está ocupando, ¿no? Entonces, bueno, y ese aumento, digamos, de la burocratización, además de ser algo por ahí ineficiente, porque por ahí tiende a ser ineficiente, eh, es impersonal. Después se reconoce la emoción y la religión. Acá falta como un elemento ritual, ceremonial, eh, que cumplía una función de integración en la sociedad. O sea, la religión pasa a tener una función crucial, digamos, en el sentido que puede dotar de sentido y puede servir para cohesionar y para aglutinar. Y eso es un tema constante, digamos. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué determinados autores identificados con determinadas filosofías del orden, digamos, ¿no? Que cuestionan las transformaciones o las modificaciones del estatus, muchas veces hacen defensa de la religión, o que el pensamiento conservador eh, tiene por referencia la religión. ¿Cuál es la conexión? Bueno, la conexión es que la interpretación que tienen de la religión es precisamente de ser un factor integrador de la sociedad y cohesionador de la sociedad que hace también a la identidad de la sociedad. Entonces, defender la religión es como defender la sociedad misma dentro de ese pensamiento, ¿no? Bueno, y eso también, otra característica es que apoyaban la existencia de un sistema social jerárquico, ¿no? Bueno, eso era propio también del antiguo régimen. Bueno, las ideas elementos de la sociología, según Nisbet, son cinco, las que menciona este autor, y precisamente cuando él hace el desarrollo de cada una, a cada una, bueno, le va dedicando como un capítulo. eh, Están relacionadas obviamente con
el proceso formativo del pensamiento sociológico. Es decir, que la formación de la sociología en gran parte, o la sociología clásica, tiene que ver con el desarrollo de estas ideas, ¿no? De cómo surgieron estas ideas, cómo estos conceptos y cómo se contraponen, ¿no? Porque estos son como pares que se contraponen: comunidad-sociedad, autoridad-poder, estatus-clase, lo sacro y la secularización y la alienación y progreso, ¿no? Esto como que es eh, requiere una mayor explicación, el elemento 5, pero los demás son claramente una contraposición, ¿no? Una contraposición. Bueno, la comunidad, eh, hay otra cuestión que es importante señalar, ¿no? Que es importante señalar, y que es que la idea de comunidad y de sociedad están reformuladas y reaparecen en distintos autores de la sociología clásica. Es como que es muy claro que es una idea elemento del pensamiento sociológico, porque a veces con distintas formulaciones o con un léxico diferente se está apuntando a la misma idea, se está diciendo lo mismo. Lo vamos a ver cuando veamos en el caso de Durkheim, lo vamos a ver también en la sociología alemana, lo vamos a ver también en formas de idealización, ¿no? Porque por ahí la comunidad es como se idealiza, digamos, una sociedad que existía antes y se contrapone con la sociedad disgregada, digamos, del presente, ¿no? Situada en una metrópolis, digamos, en una zona industrial, ¿no? Entonces, genera así como una sensación, digamos, de nostalgia por un pasado. Tiene que ver también en alguna medida está presente en el romanticismo, en el romanticismo. El romanticismo tiene mucho de crítica a la sociedad que se va transformando, ¿no? Se va modificando por la industrialización, etcétera, ¿no? El pensamiento romántico está relacionado es anti-ilustrado, obviamente. No podía ser de otra forma. Entonces, la comunidad, ¿qué significa? El término comunidad alude, dice, a los lazos o vínculos sociales estrechos, caracterizados por la cohesión emocional, la profundidad afectiva, la continuidad temporal y la plenitud humana. Esto que pusimos acá es el término en alemán porque así fue acuñado, digamos, por un sociólogo que se llamaba Tönnies, Ferdinand Tönnies, que le llama comunidad, la traducción alemana es Gemeinschaft, ¿no? Por eso lo ponemos ahí para que ustedes no lo vean así como algo raro, sino que está en la bibliografía y en la literatura sociológica muchas veces se pone también en cursiva, porque ese es el término técnico originario, ¿no? Que fue acuñado en la sociología alemana. Entonces, la Gemeinschaft. Esa es la comunidad. Entonces, la comunidad lo que hace es contener, digamos, a la persona, ¿no? Contener. Ustedes fíjense cómo eso va a aparecer y lo vamos a ir puntualizando cuando veamos los otros autores, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, Durkheim desarrolla la idea de anomia, ¿no? O cuando se refiere al suicidio egoísta, digamos, está pensando en esos términos también. Eh, Alude a los vínculos estrechos, ¿no? Bueno, un vínculo estrecho es la familia.
¿no? Vínculo estrecho. La cohesión emocional también, digamos, es como, son círculos estrechos, digamos, son vínculos muy, muy cercanos, digamos, ¿no? El modelo típico sería la familia, ¿no? Pero bueno, se puede pensar también un conjunto de relaciones similares, aunque no haya un parentesco biológico, ¿no? Pero el modelo es la familia. Eh, ¿Qué quiere decir cohesión emocional? Bueno, que hay como sentimientos compartidos, digamos, las emociones son similares, ¿no? Por eso hay cohesión. Y la profundidad afectiva quiere decir que, bueno, que se puede expresar, digamos, lo profundo, digamos, de lo que una persona siente. Uno no va a andar expresando lo profundo frente a un desconocido, digamos, o frente a, qué sé yo, puestos burocráticos, así que de personas que uno está obligado a ver por cuestiones, ¿no? Entonces, el vínculo es distinto, ¿no? Entonces se está expresando ese tipo de vínculo más cercano, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Que el término técnico del alemán es Gesellschaft, es otro modelo de relación, digamos, que obviamente caracteriza a la sociedad post-revolución, post-industria, ¿no? Que ha generado una transformación social. Dice, alude a los vínculos de gran escala, ¿no? Entonces ya no hay una relación de cercanía, impersonales, ¿no? No importa con quién sea, digamos, hay una posición determinada y bueno, hay que cumplir, impersonales, en lo impersonal no hay afecto, y contractuales. ¿No? ¿Qué quiere decir contractual? Que es para una finalidad y por un tiempo. ¿No? Es decir, temporal y para una finalidad definida, ¿no? Y eso se ha multiplicado, digamos, lo que era algo muy acotado en una aldea donde predominaba el tema de la comunidad, en una sociedad moderna está cada vez más progresivamente difundido, ¿no? Entonces, esa es una idea central en la sociología, una idea central en la sociología, incluso eh, autores como, bueno, hace rato lo mencionamos a Durkheim, pero sin ir más lejos, cuando Marx se refiere a la diferencia, cuando se refiere a la circulación de la mercancía, ¿no? Que tiene que ver con el origen del capitalismo, cuando él habla de la circulación restringida o circunscripta y de la circulación ampliada de la mercancía, cuando habla del valor de uso y valor de cambio. Cuando habla del valor de uso, es que la mercancía sirve para una necesidad y sirve para satisfacer, digamos, o como dije recién, una necesidad concreta, ¿no? Entonces se mantiene todo bajo el control de la relación o del círculo estrecho. Y, y esa cuestión, digamos, de satisfacer la necesidad y no, digamos, entrar en un proceso que no se domina, tiene que ver con una idea de comunidad, ¿no? Digamos que donde el vínculo es de otro tipo, ¿no? En cambio, cuando ya aparece la relación abstracta, digamos, del valor de cambio, ¿no? Y que empieza la mediación del dinero, es como que esto se quiebra, lo de la comunidad, y entramos acá, en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Es interesante porque eso se reformula por muchos autores, así que hay que tenerlo presente, ¿no? Bueno, el otro elemento es más político, ¿no? Pero también muy importante, que diferencia autoridad y poder. La autoridad tiene que ver con un poder que está legitimado por la posesión,
por la pertenencia, digamos, a una posición social, ¿no? Entonces, la autoridad es un poder legítimo, legítimo aceptado, sancionado por la tradición, ¿no? Eh, Era una sociedad, digamos, un poder inherente también a la posición social, pero que no implicaba una excesiva concentración o una excesiva cantidad de poder, ¿no? Por eso dice, es la estructura u orden interno de una sociedad política, una asociación política, que puede ser también religiosa, cultural, y que recibe su legitimidad de sus raíces en la función social o la tradición, ¿no? Entonces es algo como que está ya decantado en la sociedad y que no requiere mayor explicación y que no requiere mayor fuerza tampoco, ¿no? Que no requiere un respaldo, digamos, de un poder, digamos, ¿no? Valga la diferencia, ¿no? Y bueno, esa autoridad obviamente es jerárquica, porque está implícito que hay distintas funciones y esas funciones son, intrínsecamente tienen una diferencia de poder. O sea, que es como un poder que está enraizado y difuminado dentro de la misma sociedad, ¿no? Esa autoridad, ¿no? Por eso es legítima, ¿no? No se siente como arbitrariedad, no se siente como algo ajeno, se siente como algo inherente al mismo funcionamiento de la sociedad. En cambio, el poder se identifica con la fuerza militar, policial o de la burocracia. ¿Mm? Entonces, ese poder puede tener derivaciones, eh, porque puede derivar en un poder arbitrario, totalista o totalitario, ¿no? Como se dijo ya en el siglo XX. Es un poder que puede destruir totalmente, que puede aniquilar. Se basa también, y eso es una diferencia con otros, se basa en las masas, ¿no? Acuérdense del proceso de democratización. Y, digamos, en el caso de la Revolución Francesa, ahí se está pensando ya en el proceso de la revolución. Es un poder centralizado, racionalizado e impersonal, ¿no? Y a diferencia del otro, que es jerárquico, este, bueno, se podría decir que es un poder democrático. Obviamente, no todo poder democrático tiene esas características, ¿no? Obviamente, un poder democrático también requiere a partir, digamos, de los desarrollos del liberalismo y de las constituciones liberales, un poder democrático es necesariamente compatible con sistemas de equilibrio, ¿no? Y de control constitucional, ¿sí? Que están como un proceso más avanzado, están como articulados, ¿no? Entonces, pero bueno, acá se está refiriendo al encuadre, digamos, de todo lo que es la movilización popular, la leva en masas para el ejército, el tema de la significación, digamos, del poder de las masas, la ejecución del rey, ¿no? Bueno, este modelo, digamos, lo tenemos que pensar para esa transformación que se produce a lo largo del siglo XIX, ¿no? Pero también, obviamente, se aplica al poder totalitario, ¿no? Del totalitarismo del siglo XX también. Bueno, poder autoridad. Si quieren hacer alguna pregunta, yo estoy para responder también, digamos, ¿no? Ya veo que estoy hablando y no, pero veo que está todo, va todo bien, ¿no? ¿Me están escuchando? Bueno, Sí, bueno, Sí, profe, todo bien. Sí, profesor, sí, sí, estamos perfecto. escuchando. bueno. Bueno, estatus y clases. Acá también aparece otro tema que es central en la sociología, que forma parte también del desarrollo del pensamiento sociológico, que es el tema de la estratificación social y cómo se distribuye el poder, cómo se distribuye el poder social, ¿no? Cómo se distribuye el prestigio, cómo se distribuye la dignidad, cómo se distribuye la calidad de vida.
los sistemas vitales o cómo se vive en definitiva en una sociedad, ¿no? Entonces, ha habido muchísimas formas de explicar la diferencia social, ¿no? De por qué hay personas que están en un rango, digamos, que acceden a determinados bienes, ya sean culturales, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Y otras personas que carecen, digamos, de esos bienes o de esos accesos o de las posibilidades de acceder más fácilmente. Todo eso es un tema, digamos, muy complejo, digamos, que también forma parte de cómo lo ha ido explicando y la sociología lo ha ido explicando de muchas formas. Y hay distintos sistemas que la misma sociedad ha representado, digamos, porque las sociedades también se representan a sí mismas. Hay, hay distintas manifestaciones, ¿no? de esa diferencia, ¿no? Que yo no soy especialista ni mucho menos en esa cuestión, ¿no? Es una cuestión bien sociológica que lo trabaja la sociología. Eh, pero, por ejemplo, no es lo mismo acceder a... porque algunas personas tienen un determinado tipo de educación, digamos, de calidad y otras no. Bueno, obviamente, porque van algunas a alguna escuela y otros van a otras escuelas, y no todas las escuelas son iguales, ¿no? Pero bueno, hay que explicar por qué no son iguales las escuelas y en qué son desiguales y por qué tienen una diferencia en las posibilidades que tienen quienes han ido a esas escuelas. Y lo mismo, por ejemplo, se puede ver en la atención médica, ¿no? Es decir, bueno, hay sociedades que tienen un acceso a determinado tipo de medicina que no es el mismo para todos, ¿no? A su vez también la forma en que se percibe, digamos, el cuerpo, eso lo vamos a ver cuando veamos sociología del cuerpo, no es el mismo en los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Hay personas que por la pertenencia social en la que están, el lugar donde están ubicados, le dan más importancia a la atención médica y a ciertas cuestiones que a otras personas, ¿no? Que trabajan con el cuerpo de otra forma, digamos, ¿no? De la forma en que se hacen las revisiones médicas periódicas, la prevención, digamos, ¿no? Entonces es muy distinto. Entonces eso tiene una incidencia. Entonces fíjense cómo, si no es un tema importante. Entonces, ahora, en esta coyuntura, en este contexto de la formación del pensamiento sociológico, en las transformaciones de la revolución, tanto francesa como la revolución industrial, se produjo un cambio en la forma en que la sociedad europea se representaba a sí misma, ¿no? Y se pasó de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Se quebró el modelo estamental por im- y se impuso un modelo de ciudadanía igualitario, digamos, ¿no? Porque ciudadano es todo el ciudadano en abstracto, pese que al comienzo, ustedes saben, en la Revolución Francesa, en las primeras constituciones, no todos tenían el mismo derecho a votar, por ejemplo, ¿no? No todos había una distinción, ciudadanos pasivos, ciudadanos activos, no todos tenían el mismo derecho ciudadano, aunque eran definidos como ciudadanos, y no había voto femenino tampoco, digamos, en la Revolución Francesa, pese a que las mujeres habían participado, habían tenido algún grado de participación en el proceso revolucionario. Eh, y eso no se tradujo, aunque hubo demandas de hacer. Entonces, bueno, una forma de pensar la diferencia es el concepto de estatus y el concepto de clases, ¿no? Entonces, el estatus es el puesto del individuo en una jerarquía de prestigio, sobre todo cuando una sociedad está estructurada en órdenes, digamos, y donde están claramente establecidos los rangos y los grados. Ahora, esa idea va a persistir cuando es abolida
el sistema, legalmente el sistema estamental, ¿no? Porque la idea de estatus está muy ligado a lo que es la posición, pero que alude básicamente a una idea de prestigio, ¿no? De prestigio, de reconocimiento, y el prestigio es como un reconocimiento, pero que están imbuidos de esos valores. Por eso no es fácil de estudiar, ¿no? Porque requiere múltiples fuentes, es decir, cómo se otorga el estatus, ¿no? Cómo está funcionando el estatus cuando legalmente no hay una sociedad estamental, ¿no? Pero bueno, pero sigue existiendo. Y las clases, aunque tampoco tengan una definición legal, digamos, una definición decir, similar al estamental, eh, las clases precisamente van a surgir cuando quedan abolidas las diferencias estamentales, pero en esa situación de igualdad abstracta va a haber diferencias económicas, digamos, porque el proceso industrial las va a generar y las va a exacerbar, ¿no? Eh, Va a haber diferencias económicas y la forma de pensar la diferencia económica es a partir de la clase, ¿no? Entonces va a haber clases que son las que poseen los medios de producción y las que solamente poseen su fuerza de trabajo, ¿no? Y tienen que vender su fuerza de trabajo. Entonces esa sería como una distinción basada en la posesión o no de los medios de producción de bienes económicos. Y a su vez eso se traduce en diferentes situaciones vitales o diferente calidad de vida que hace o de posibilidades de trayecto vital que también refuerzan esa diferencia, digamos, de la clase, ¿no? Eh, entonces están la posición, la posesión o no, digamos, de la propiedad, ¿m? Y el conjunto de bienes y de posibilidades vitales que se posee o no en función, digamos, de esa diferencia, ¿no? Por supuesto, hay otros elementos, ¿no? Que se han agregado, ¿no? Nosotros cuando veamos un autor del siglo XX como Bourdieu, hace un análisis mucho más refinado de esto en relación a la posesión pero de distintos tipos de capital, no solamente el capital económico. Originariamente sí, el tema de la clase surgió de la, con- de, sirvió para ejemplificar y para representar la contraposición entre burguesía y proletariado, ¿no? Porque habría como dos clases fundamentales, serían la burguesía y el proletariado en Marx. Pero bueno, eso después, si nosotros lo vemos, la clase como a partir, digamos, de la posesión, digamos, de un capital, eh, un autor como Bourdieu va a trabajar distintos tipos de capital, ¿no? Entonces, y de esos distintos tipos de capital y su posesión o no, van a surgir distintos posicionamientos en el espacio social, ¿no? Entonces, eso es un análisis muchísimo más complejo que lo que podemos visualizar acá. Bueno, lo sagrado y lo secular, bueno, un poco lo mencionamos. En el antiguo régimen, o antes de esta gran transformación, lo sagrado era la forma de ordenar el espacio simbólico, ¿no? A partir de los elementos que se podían ver como también como integradores de la sociedad, ¿no? También con los rituales, no solamente los símbolos, sino con los rituales. Y también aparece algo que se va a ver en la sociología de la religión después, ¿no? Que lo sagrado genera lazos comunales y valores indispensables para el orden social, ¿no? Este, entonces, la religión como sí, es rito, es ceremonia, es también comunidad. Eso es una definición, es parte de la definición que va a dar Emil Durkheim sobre las formas elementales de la vida, en las formas elementales de la vida religiosa. Es comunidad, es organización y también, y eso también está en Durkheim, dice que las principales ideas de la sociedad o de lo social tienen un origen religioso.
o están en categorías religiosas, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos Durkheim con más profundidad. Y bueno, el concepto de lo secular es también por contraposición, digamos. Se basaba en considerar a la religión como un ámbito que debía ser circunscripto o superado, ¿no? Entonces, y que la organización social no tenía que tener un fundamento religioso, ¿no? Sino que el fundamento ¿dónde iba a estar? El fundamento si no era religioso. Bueno, iba a estar en la razón, fundamentalmente en la racionalidad, iba a estar, de ahí deriva también, ¿no? En distinguir o de circunscribir lo religioso al ámbito de lo privado y dejar lo público como algo vaciado, digamos, del sentido religioso y que tuviera precisamente un sentido público, ¿no? Parte de lo público tiene que ver con eso. Y, y bueno, es como una relación de contraposición, ¿no? A medida que aumenta lo secular, se retrotrae o se restringe lo sagrado, lo religioso. Y a la inversa, si lo sagrado está organizando, digamos, toda la vida social, lo secular queda restringido, ¿no? Esa tensión entre lo sagrado y lo secular es muy interesante analizarlo en los países o en las sociedades islámicas, donde precisamente el Islam, las sociedades islámicas, lo sagrado tiene como más fuerza o ha persistido más que en Occidente, ¿no? Entonces es interesante hacer esa contraposición. Habría que ver en qué sociedad islámica, ¿no? Porque no son todas iguales. Bueno, y después el concepto de alienación tiene que ver con los efectos, digamos, de todo este proceso, ¿no? La alienación es un concepto que aparece en Marx, pero está relacionado también con otro autor que se llamaba Feuerbach, que lo usó para aplicarlo al efecto que tenía la religión tradicional en el individuo, ¿no? Entonces, básicamente es no controlar lo que es un producto humano, ¿no? Entonces, en el caso de Feuerbach, decía que todas las religiones eran un producto humano, entonces, pero si las sociedades se sometían a la divinidad, es como que estaban alienadas por ese motivo, porque estaban erigiendo algo en dominio, algo que no tenía un fundamento externo al humano, sino que era producto del humano. Entonces, cuando se pierde esa noción de que es un producto humano, se produce la alienación. Entonces, Marx lo va a aplicar para el producto del trabajo, ¿no? Eh, Igual alienado quiere decir, en alguna medida, como que no domina el sí mismo, digamos, como que no se pierde, que se ha perdido, digamos, el control, digamos. Es un concepto mucho más amplio, pero se refiere a eso. Y el progreso, en realidad, es una idea que estaba en el fundamento, digamos, de la transformación, ¿no? Cuando las sociedades entran en el proceso revolucionario, la dirigencia revolucionaria o los pensadores revolucionarios utilizan una idea implícita de progreso cuando dicen, bueno, no, vamos a transformar la sociedad y la sociedad va a ser mejor en el futuro, ¿no? Entonces, la idea de progreso es que pone, digamos, las mejoras en un sentido, digamos, temporal hacia el futuro, ¿no? Por eso se consideraba como que ese proceso también era irreversible, podía tener leyes, ¿no? El tema, por ejemplo, de la dialéctica en Marx traduce una idea de progreso.
La ilustración se basa en una idea de progreso, el pensamiento ilustrado se basa en una idea de progreso, eh, obviamente el pensamiento conservador, que es anti-ilustrado, digamos, hace una reversión, es anti-progreso y busca el bien de la sociedad o ve el modelo del bien de la sociedad, no en el futuro, sino en el pasado, en la sociedad que era antes, en la sociedad tradicional. Entonces siempre hay como un juego de contraposiciones. Bueno, este tema eh, requiere una mayor profundización. Por ahí podemos puntualizar algunas cuestiones en la próxima clase y seguimos con el otro tema. O si no, bueno, lo veremos en el práctico, se podrá ver, profundizar cuando veamos los autores, sobre todo cuando veamos Marx. Lo vemos cuando veamos Marx y ahí retomamos el tema de la alienación y también la idea de progreso, ¿no? Porque es muy interesante desde el punto de vista de las ideas. Bueno, falta un minuto para las 12, así que hemos terminado prácticamente justos. Vamos a dejar de compartir. Eh, Hay que tener la grabación, Omar, sí, parece. ahí detengo la